Querido Padre, te queremos pedir esta hermosa tarde que nos ilumines con el Espíritu Santo y que tu Santa también nos ayude y nos dé esa fortaleza para que entendamos todo lo que nuestros hermanos vienen a enseñar. Ayúdanos a que todo lo que aprendamos en esta noche sea para el diario vivir y para que logremos ser santos, que es nuestro fin. Amén. 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 En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ten el micrófono. ¿Dónde teléfono firma? No, está bien, lo publiqué la semana pasada. No la puse, no importa. Con ese día. ¿Ya van pasando por aquí? ¿Sí? Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Falta gente aquí. Están llegando. Ajá. Para que lleguen. Bueno, mi hermano, hoy vamos a hablar de la iglesia, cómo empezó la iglesia. ¿Trajeron Biblia, no? Sí. Hoy vinieron armados, ahora sí. ¿Cómo empezó la iglesia según la Biblia, no? Según la Biblia. ¿La Reina Valera o la católica? Católica. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si ustedes les dicen que Constantino fundó la iglesia católica? El emperador Constantino. ¿Cómo respondemos a eso? Es falso porque Constantino fue 300 años después y Jesucristo fue el que fundó la iglesia a través de Pedro. Pero ¿cómo respondo yo, cómo demuestro que la iglesia católica existe desde antes? Cuando vivía nuestro Señor Jesucristo y la fundó a través de nuestro San Pedro, que es nuestro primer papa. Ah, pero no, esas son respuestas muy bellas, pero tiene que darme un argumento. Que la religión católica fuera la religión y la religión cristiana fuera la religión general. ¿Por qué? Porque es lo que lo lastimaba, y volvemos al mismo tema que tocamos hace unos minutos, lo que lo lastimaba era una rebelión social y él quería que todas las personas estuvieran de acuerdo para con él. En Marcos 3:13, donde llama a los 12. Ah, pero ya va, todavía no, esa parte no. Para responder esto, Constantino no puede haber fundado en el siglo IV, 300 y algo, la iglesia, aunque estuvo con los obispos y con la iglesia trabajando. Primero, no es santo ni ninguna iglesia. La iglesia católica no es santo. Ni fue obispo, ni fue papa, ni fue nada. Constantino, el emperador romano, él ayudó. ¿Qué fue lo que hizo? Él dictar un edicto, el edicto de Milán, que era la libertad de culto a los cristianos que no lo tenían. Estaba prohibido por los emperadores de Roma. Eso fue lo que hizo, hacer un decreto que se llamó Edicto de Milán. Tienen que anotar, ojo, anotar y estar pendiente de los tics, de las citas bíblicas y los tics de la historia que estoy diciendo. ¿Cómo se llamaba? Edicto de Milán. Edicto de Milán. Ese fue el del libre culto. El del libre culto. No, ese es el emperador Constantino. Le dio libre culto a los cristianos y ahí pudieron ellos hacer su culto tranquilamente, en libertad. Pues. Eso fue lo que hizo él. No eran perseguidos ni eran... Ellos eran perseguidos y no podían celebrar su culto libremente. Pero la respuesta clave tiene que ser en el año 107 existió un obispo que se llamó San Ignacio de Antioquía, año 107, antes del siglo IV, que dijo, donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Es la primera vez que dicen
Llamaban a la iglesia, pero no como nombre, sino como característica. Es una característica, que católico, que es universal. La iglesia católica es universal. Y un sinónimo de universal es católico. ¿Sí estamos claros? Entonces, este obispo, tercer obispo de Antioquía, discípulo de Pablo y de Juan, o sea, es un padre apostólico, es sucesor de los apóstoles. Lo que él enseñaba, ¿lo escuchó de quién? De Juan y de Pablo. O sea, era una enseñanza directa de los apóstoles que escucharon la enseñanza de Cristo. ¿Es de fiar o no de fiar? Por supuesto que es de fiar. Entonces tenemos allí eso con San Ignacio de Antioquía. Tercer obispo de Antioquía, en el año 107, dijo, la iglesia donde está Cristo, está la iglesia católica, o sea, universal. Entonces, católico es un sinónimo de universal. ¿Que la palabra católico no está en la iglesia? Perdón, en la Biblia no está, pero al decir universal es lo mismo, católico, es sinónimo. ¿Está claro? No es un nombre, una característica que es universal. Un adjetivo, un adjetivo. ¿Estamos claros allí? ¿Quién hizo? Vamos a suponer que esta es la Biblia católica. No sé, no vean, voy a voltear así para que no vean aquí esta es la Biblia católica. ¿Quién hizo la Biblia? La hizo Dios, ¿no? No. Sí. La inspiración sí, pero no la hizo Dios. ¿Quién la hizo? No soy yo que lo necesito. ¿Qué significa Biblia? Mucho. Entonces, Una recompilación, una biblioteca, conjunto de libros. Bajita. ¿De cuántos libros? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. 46 en el Antiguo Testamento 46, 27. y 27 en el Nuevo Testamento. Ok. ¿Cuánto tiene la Biblia protestante? Menos 2. 7 libros menos del Antiguo Testamento. Son 39 y 27, son 66. ¿Está claro? Son 66 las que tiene la Biblia Reina Valera y la Biblia de los Testigos de Jehová, que se las trae aquí también para predicarles a ustedes. 7 libros. 7 libros. ¿Y de nuevo? No, ninguno, está igual. Vamos a quedar por ahí. Esa la Biblia la hizo la Iglesia Católica con el Papa Dámaso I. Dámaso I, año 382 después de Cristo. Dámaso I, año 382 después de Cristo. ¿Ve lo importante de la historia, no? Sí, es importante. La Biblia que usan los hermanos separados, ¿la hizo quién? Martín Lutero de antes. La Biblia que usan los hermanos separados, ¿quién la hizo originalmente? Nosotros. La Iglesia Católica. Por eso es que creen que es verdad, porque la Iglesia Católica fue la que le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Entiendes? Fue la Iglesia Católica, la autoridad, el Papa Dámaso, que dijo, esto es palabra de Dios. Entonces ellos creen que es palabra de Dios porque lo hizo la Iglesia Católica. No se nos cayó del cielo. Sí, pero la traducción que se hizo de la Biblia fue de La Vulgata, el Papa. Jerónimo. El Papa dice a Jerónimo, búscame las cartas de Pablo que están en Éfeso, que están en Corinto, que están en Gálatas, que están en diferentes partes. Las reunió con los libros del Evangelio, con el Antiguo Pacto, y hizo un libro que se llamó Biblia. Y ese primer libro fue la Vulgata, que es la Biblia en latín, Biblia oficial de la Iglesia en ese tiempo. Biblia oficial de la Iglesia. Jerónimo tradujo del hebreo al griego, del hebreo griego al latín, del griego al latín. O sea, la Biblia Vulgata era en latín, era la Biblia oficial de la Iglesia. ¿Estamos claros con este principio? Lo que la Biblia que el día de 1440, que se hizo impreso. Ya, pero esto es algo básico, ¿no? Dámaso primero el Papa de la Iglesia Católica. Este es algo básico de la historia para empezar con las citas bíblicas. ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Vamos a ver. ¿Ah? En latín. Pero la Biblia se escribe en latín o en hebreo. No, ellos en el Antiguo Testamento se escriben en hebreo. Y después esa otra cosa, cuando veamos la Biblia Reina Valera, la historia,
Vamos a hablar de la Septuaginta, cuándo se hizo dónde se hizo en griego, en qué parte. Eso es una historia, se habla más adelante de eso. ¿Entiendes? Pero Jerónimo tradujo del griego y del hebreo al latín. Ahora vamos con la primera cita, con la Biblia. Jesucristo en Marcos 3:13. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Avísame. ¿La tienen? Sí. Marcos 3:13. ¿Arrancamos? Sí. Dale. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Entonces, ¿qué hizo Jesús en un principio? Dios se hizo hombre para vivir solo. ¿Fue así? No. ¿Para vivir cómo entonces? En comunidad, hermano, en comunidad. Sociedad. No es para andar, nosotros no podemos andar por ahí solo, como algunos hermanos que dicen, yo soy la iglesia. Solo. Yo soy la iglesia, solo. O andan por ahí sin la iglesia. No, señor, así no es. El Jesucristo buscó a 12 varones. ¿Saben por qué no las hembras o las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué? Porque Jesús buscó a 12 varones, no llamó a ninguna mujer. Lamentablemente es así. Teológicamente es así, porque si no, si él hubiese querido llamar a una mujer, la llama, pero llamó a los que él quiso. 12 varones. ¿Y por qué su aparición se le hizo a María Magdalena? No, pero ya es otro tipo de apóstol, no es de los 12 que tiene que ver con los 12 tribus de Israel. Oh. Ya. No. Estamos claros ahí, ¿no? Magdalena es un apóstol, por supuesto, pero un apóstol que sigue a Jesús para ayudar y analizar. De otra manera, ¿no? Como nosotros los laicos, no como los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Entonces, Jesús sube al monte para llamar a estos 12 varones y les va a dar una misión en el monte. ¿Cuál es la misión? Que estén con él, predicar y echar demonios. Esa es la misión. En el antiguo pacto, Moisés subió al monte Sinaí. ¿Para qué? Para que Dios Yahvé le diera una misión, que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y a darle las tablas de la ley, al monte. Elías subió al monte Horeb, que es el monte Sinaí, el mismo. ¿A qué? A que Dios le diera una misión de ir a Damasco para que Hazael fuera el rey de Aram, lo colocara a él, y a Jehú como rey de Israel, y a el profeta, me fue la mente, Eliseo. El profeta Eliseo fuera profeta después de Elías. Fíjense que ellos dos suben al monte a recibir instrucciones, Moisés y Elías. Y Jesús sube para llamar a los 12 para que reciban instrucciones. ¿Cuándo nosotros podemos subir al monte? ¿A qué monte tenemos que subir nosotros? A la cruz donde yo veo la foto de ustedes. Yo veo la cruz de ustedes en Instagram. ¿Ahí? Yo no necesito ir para allá para subir el monte. ¿El monte lo tenemos? ¿Cómo es eso? Aquí. Yo cuando oro, cuando leo la palabra, si yo estoy viviéndolo, estoy muy concentrado, contemplando, estoy en el monte. Y escucho lo que Dios me dice. Recibo las instrucciones que Dios me da a mí. ¿Estamos claros? Correcto. Esta cita tiene que ver con esto que hemos hablado ahorita. Así empezó Jesús con una comunidad, no solo, sino con una comunidad. ¿Vamos bien?
Ahora vamos a ver si la iglesia, Jesús la quiso, porque la primera parte que estamos viendo es si la iglesia existe o no. Eso se llama la primera parte, ¿no? Lo que vamos a ver hoy. Si la iglesia existe o no existe. Ajá. Lo después venimos con el liderazgo de Pedro, después venimos con la autoridad apostólica, después venimos con el depósito de la fe, y así sucesivamente, la unidad, todo eso. Entonces la iglesia, estamos hablando de la iglesia, ¿existe o no? ¿Es importante o no? Porque hay gente que dice que la iglesia no es importante, que Jesús no fundó ninguna religión, y que yo puedo andar solo por mi cuenta. No es así. Y ya vamos a ver por qué lo dice, la Biblia nos lo dice. Religión viene del latín religare, que significa estar unido, adherido a Dios. En ese caso, no, en este caso nosotros. ¿Aquí estamos haciendo religión nosotros? Sí. Claro que sí. En este momento. Somos la iglesia católica haciendo religión. Oh, ¿ves? Diferente. ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios. Los bautizados. Los bautizados, o sea, la iglesia no es lo mismo que religión, pero los bautizados hacen religión, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Ellos dicen, no, Jesús no fundó ninguna religión, como diciendo, Jesús no fundó ninguna iglesia. Es un error. Confunden la palabra religión con iglesia. ¿Está clara esa diferencia, no? ¿Está clara esa diferencia? Vuelvo a decir. La palabra religión viene del latín religare y significa estar unido, adherido a Dios en nuestro caso. No es una iglesia que está fundando ahí, es una religión. O sea, nosotros como cristianos nos reunimos para hacer religión. Ellos en el culto se reúnen para hacer religión o no. Se unen se adhieren para alabar a Dios. ¿Entiendes? La iglesia es el pueblo, los bautizados. Eso es la iglesia. Todos nosotros y todos los bautizados somos iglesia. Pero como iglesia hacemos religión. Como cuando estamos en misa, estamos reunidos en la Eucaristía haciendo religión. Porque nos adherimos a Dios, claro. Y cuando usted se centra, se mete en el cuarto a orar y a leer la palabra, ¿está haciendo religión o no? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Y ellos como bautizados, no podríamos hablar de eso. Religión. Ellos hacen religión, te estoy diciendo, ellos hacen religión. Pero no son la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó una iglesia jamás. Será una secta. Ahorita estoy haciendo el papel suyo en entender, si ellos fueron bautizados bajo la misma, como dice San Juan Bautista. Sí, podrán ser bautizados con la misma fórmula, y es válido el bautismo, dice la iglesia, pero no son de la iglesia, pues. No son de nosotros. No. Hay una cita donde dice, no son de nosotros, la vamos a ver por ahí el viernes que viene, porque este tema es en dos partes. Sí, vale. ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver si la iglesia, Jesús la quiso fundar hasta que viniera Martín Lutero y dijera, bueno, hasta aquí, ahí yo no estoy de acuerdo con esto, hermano, yo no estoy de acuerdo con el Papa, con los obispos, ni lo que está pasando aquí, yo me voy y fundo una iglesia aparte. Después vino Calvino y fundó una iglesia aparte. Y ahorita está Bertucci con una iglesia aparte. No, y Enrique VIII, todo eso, pues, histórico. Y yo ahorita Bertucci, o una persona que ahí dice, yo me voy a fundar una iglesia, soy pastor ahora. Me meto la Biblia aquí porque el Señor me habló en sueño. Ajá. El Espíritu Santo me dijo. Y voy a fundar una iglesia. Y empieza a cobrar el 10%. Negocio. Vamos a hacer una cosa, yo voy a cobrar el 10% aquí por cada uno de ustedes. El 10% por cada uno de ustedes. Y me ganan, o con el 10% me ganan unos reales. Aquí hay varios, mira, aquí hay varios. ¿Entiendes? Entonces estamos claros. Vamos a ver hasta dónde dijo Cristo, o hasta dónde dice Pablo, que se funda, que a Dios hay que darle la gloria en la iglesia. Hasta dónde dijo Pablo que a Dios hay que darle la gloria en la iglesia. Efesios 3:20. Ese tic que dije ahorita es importante anotarlo para que vean la relación que existe con la cita bíblica. Efesios 3:20. ¿Listo? Si quieres lo prende, Ru. Vamos a ver si Pablo,
Lo que dice Pablo en esta cita es que a Dios se le da la gloria hasta que venga Lutero, o venga Calvino, o venga Elena de Guay, o venga Jorge Bertucci, o cualquier pastor por ahí a fundar una iglesia. Si es hasta ahí que se le da la gloria a Dios. Vamos a ver si es así. ¿Encontraron la cita bíblica? Efesios 3:20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Cómo queda la segunda parte? A Dios la gloria en la iglesia por todas las generaciones hasta que venga Lutero. Y todos los tiempos. ¿Ah? Amén. Hasta que venga Bertucci. Hasta que venga Bertucci. O hasta que venga un señor que dice yo soy pastor y funda una iglesia. Pero la Biblia dice eso. Dice por todas las generaciones y todos los tiempos. Y termina con un amén. Que así sea. O sea que a mí me puede venir cualquiera a decir que es la iglesia de Cristo y es un mentiroso, porque aquí dice que es por todas las generaciones, por todos los tiempos, y termina con un amén. Así que la iglesia es hasta siempre. ¿Está claro? Según la Biblia, no según yo, porque yo no voy a hablar de mí. ¿Hay alguna parte, y disculpe la pregunta, hay alguna parte de la Biblia donde contradiga este versículo? Tenemos que, vamos a hacer una cosa, mira la verdad que... Sí, ya va, vamos a hacer una cosa, son las 7. Anoten las preguntas para lo último. Ok, ya. Para lo último, para hacerla, para poder rendir. Sí, tiene razón. Ajá, estamos claros aquí, ¿no? ¿La entendieron? Sí. Claro. Efesios 3:10. La teoría 3:20 fue ahorita. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la Iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. ¿Dónde va a encontrar el mundo, los gobernantes, los intelectuales del mundo, los presidentes? ¿Dónde van a encontrar la sabiduría de Dios? En la iglesia, hermano, no en el mundo. La sabiduría de Dios se encuentra en la iglesia. Entonces, ¿la iglesia es importante o no es importante? Es importante. Estamos demostrando que es importante. Si no fuera importante, Pablo no hubiese perseguido a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15:8. Lo dice Pablo, 1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8. Tienen que anotar las citas bíblicas. Lleven un cuadernito bien acomodadito, bien ordenado. Porque en lo último yo lo voy a revisar ese cuaderno, Isao. Lo voy a revisar, ¿sí, en serio? ¿Y si lo desarrollamos? Yo no tengo, mira, aquí ven. Donde yo voy a fundar Centinela, que aquí también es la misión, reviso los cuadernos como están, porque después de ese cuaderno lo van a utilizar para evangelizar y para dar los temas en otras partes. ¿Está claro? Entonces estamos con 1 Corintios 15:8. Vamos a decir, la iglesia no es importante. Si la iglesia no es importante, ¿por qué Pablo la perseguía? Si no es importante, ¿por qué Pablo la persigue? A ver. Y se me apareció. ¿Se apagó ahí? No. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué hacía Pablo? A la iglesia. Entonces, Pablo estaba convencido de que era una secta, los cristianos. No, claro que sí. Así como judío perseguía a la iglesia, así de radical también fue como cristiano para predicar a Cristo. Que él perseguía a la iglesia. Es decir, la iglesia no es importante porque la está persiguiendo, pues. Todo el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Todo el que ataca, sea católico o no, porque católico hay un mire bastante que le gusta hablar,
de la iglesia, del papa, del cura. Para y- criticar. Para criticar. Entonces Pablo persigue a la iglesia. ¿Por qué no pone el micrófono aquí? Este. Sí, sí puede hablar. No, y ya un momentico, ya. Ahí. Ujú. Ajá. ¿Terminamos con cuál? 15:8. Ah, 15:8. Hechos de los Apóstoles. Seguimos con Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Pablo sigue persiguiendo a la iglesia, a los discípulos de la iglesia. Hechos 9:1. 9:1. Saulo no existía. La iglesia no es importante, según, ¿no? No hace falta la iglesia. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. A los cristianos se les decía también, o se les llamaba, lo del camino. También así. Eso es lo que quiere perseguir él. A los del camino, a los seguidores del camino. Que después son llamados cristianos, ¿no? Sí. Hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, Oído con lo que dice el texto, oído. ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, Jesús estaba vivo en la tierra o ya había muerto y resucitado y se había ido al Padre. ¿Y por qué Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigue? Porque era al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Al perseguir a los discípulos, Nos perseguía a todos. persigue a la iglesia también, porque Jesús se identifica con los discípulos porque es el cuerpo de Cristo y él es la cabeza del cuerpo de Cristo, del cuerpo que es la iglesia. Entonces, Pablo está persiguiendo a los discípulos, no a Jesús, pero Jesús se identifica con los discípulos. O sea que el que persigue a la iglesia católica está persiguiendo a Cristo, aunque inconscientemente lo haga. Porque puede ser que lo haga inconscientemente por error, ¿no? Por ignorancia. Pero eso es así, fíjense cómo sucede aquí. Él estaba en el cielo, no estaba aquí, pero persiguiendo a los suyos, está persiguiéndolo a él. ¿Estamos claros? Entonces sí perseguía a la iglesia. Hechos 20:28. Hechos 20:28. La iglesia no es importante, estamos en eso. No existe la iglesia, no hace falta la iglesia. Pero la Biblia me está diciendo que sí hay una iglesia y que sí es importante. Tanto así que Pablo la perseguía. ¿Listo? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Epa, ¿dónde hay obispo? La iglesia católica. Ajá, y en la Biblia, la iglesia de la Biblia, ¿qué tiene? Obispo. ¿Será la iglesia católica esa? Sí. Entonces la iglesia católica es la que está en la Biblia. La iglesia católica tiene obispo, la que está en la Biblia. Supervisor, está pendiente.
Monseñor, eso Eso no data tampoco en la Reina Valera. sí está igualito. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Le dice Pablo a los obispos, pastoreen la iglesia del Señor, la cual Cristo la adquirió con su propia sangre. Si la iglesia no es importante, ¿por qué Cristo va a derramar sangre por una iglesia que no importa? ¿Es o no es? Si la iglesia no importa, ¿para qué Cristo va a morir y va a dar la vida y va a derramar su sangre por una iglesia que no vale la pena? Porque yo soy mi iglesia y yo vivo solo. O yo me sigo a Cristo solo, sin la iglesia. ¿Están escuchando, no? ¿Están entendiendo? Claro. Me estoy haciendo entender. Claro. Entonces, ¿qué quiere Monseñor ahorita? Que el obispo está pastoreando la iglesia. Está buscando la manera que nosotros los laicos o los sacerdotes salgamos a misionar, a evangelizar, a pastorear a toda la iglesia y fundar comunidades, hermanos, porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen los hermanos separados y le enseñan el error Con la misma y nos los llevan de la iglesia católica. ¿Está claro allí esa parte? Pero lo importante de estas citas bíblicas que estamos viendo hoy, sumamente importante. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Puedes tener aquí si quiere. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene un cuerpo que es la iglesia. La iglesia es importante, entonces, según lo dice la Biblia, según dice la palabra de Dios. No creamos entonces en lo que dicen que no hace falta la iglesia para reunirnos. Hay que dejar la iglesia y yo me reúno aparte solo, porque no es así. Desde la primera cita hemos visto que Jesús vino aquí a vivir en comunidad, no a vivir solo. Dios vino a vivir en comunidad, no a vivir solo. Llamó a 12. ¿Está claro? ¿Esta fue cuál? Colosenses 1:18. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Jesucristo lo constituyó cabeza de la iglesia. A Jesucristo. Perdón, Dios constituyó a Jesucristo cabeza de la iglesia. El Padre, pues el Padre lo constituyó cabeza de la iglesia. Dale. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud. El que lo llena todo en todos. Se confirma lo que acabamos de leer en Colosenses 1:18, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Estamos agarrando? Sí, sí. ¿Les parece bien lo que están escuchando? Exageradamente bueno. Qué bueno. Ya se está yendo del primer día, ¿no? Se está yendo del primer día. No, el mismo protagonista. Pero resulta ser que hay personas que dicen que yo soy la iglesia, no me hace falta. O sea, ella, yo soy la iglesia. Dicen uno por ahí, yo soy la iglesia, a mí no me hace falta reunirme con nadie. Yo sigo solo a Cristo con la Biblia, el Espíritu Santo me dice y me revela. Pero 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice algo muy interesante. 1 Corintios 12, 14. Vamos a decir verdad que los que hablan así tienen razón. Porque aquí Pablo va a decir algo muy importante. Un solo miembro no basta. 12:14. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo.
sino que hacen falta muchos. Entonces, esas personas que hablan así, que ellos solo son la iglesia, y aquí dice Pablo que un solo miembro no basta para formar un cuerpo. Hacen falta muchos, como vemos aquí, muchos, ¿eh? Como es la iglesia católica, muchos, en todas partes, en todo el mundo, universal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es que tiene que ser? 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. 12. Sí, ahorita fue 12:14, ahora vamos a 12:14. Porque ahora Pablo me va a decir cómo es que es la cosa. Si es yo solo, que soy la iglesia, o somos un grupo, o somos muchos, somos varios. 1 Corintios 12:12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. ¿Cómo están copiando bien ustedes? ¿Van bien? Pero no, el alumno no deja mucho. Bueno, tranquilo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes celular ahí? Saca celular. Importante que copien, si no ven en la Biblia, porque las letras son pequeñas, entonces muy importante que copien, y mañana entonces usted busca todas las citas bíblicas y repasan todo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Ah, el cuerpo tiene Muchos miembros. es un cuerpo, pero tiene muchos miembros. Este es el ejemplo de Pablo, ¿eh? ¿Qué más? Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Por muchas que sean las manos, los ojos, la nariz, los oídos, los pies, las piernas, el tronco, los brazos, todos esos miembros forman un solo cuerpo. Entonces no es como dicen por ahí, que yo soy la iglesia, no, si no es. Yo soy la iglesia, no somos iglesia. Así también en Cristo hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos. Ya fuéramos estadounidenses, venezolanos, chilenos, portugueses, españoles, bautizados para formar un solo cuerpo. ¿Cuándo pasa a ser usted miembro de la iglesia? Cuando usted bautizado. Cuando usted bautizado. Entonces ahí entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Sigue. Esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Que lo recibimos en el bautismo. Entonces, se cae esa premisa de esa gente. Pobrecito nuestro hermano. Cae otra cita bíblica. Dígale. Primera de Timoteo 3:15. Señores, Dios tiene una casa. Dios tiene una casa. Primera de Timoteo 3:15. ¿3 o 10? No, 3:15. 10 no hay ahí no hay 10. Primera de Timoteo 3:15. Dios tiene una casa. Y el que se va a esa casa se separó de esa casa. Vamos a ver cuál es la casa que tiene Dios, según Pablo a Timoteo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Ajá, Dios tiene una casa. ¿Qué es cuál? ¿Vale? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Dios tiene una casa que es la iglesia del Dios vivo. Entonces la iglesia sí existe. Y es importante, es la iglesia de Dios, no la iglesia de Lutero, no la iglesia de Bertucci, no la iglesia de que agarró la Biblia y ahora soy pastor. Y voy a fundar una iglesia y empiezo a cobrar 10%. No, así no es. Todas las iglesias fundadas, que están aparte de la católica, es fundadas por hombres, tienen fecha y tienen nombre. No le convenía la Y tienen nombre. Entonces Dios tiene una casa, y que esa casa o esa iglesia es pilar y base de las verdades. No. De la verdad. No, pero se quiere. De las verdades. De la verdad. ¿Verdad que se quedaron callados? Se quedaron callados. Me gustó. ¿De las verdades o de la verdad? Una sola verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
no de la verdad, no del relativismo, no señor. Así no es. Está claro, la cita. Me parece que es tan buena la cita bíblica, tan buena. Sí, exageradamente buena. Ah. Ahora, entendida esa, ¿no? Esa misma donde estamos, 1 Timoteo 3:1. 3:1. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda que ambiciona algo muy eminente. Volvemos, ahí está bien. Es que en la iglesia de la Biblia había un obispo. La iglesia católica tiene obispo. La iglesia primitiva tenía obispo. Nosotros somos la iglesia de la Biblia. Somos la iglesia de la Biblia, tiene obispo. Versículo 8 ahora. ¿De qué? Del mismo Timoteo, 1 Timoteo 3:8. Versículo 8 ahora. Oye, ¿qué hora es? Los diáconos Sí. también han de ser respetables y de una sola palabra, 7:21. moderados. Ahí. ¿Lo qué? Diáconos. Hazme diácono. Ay. Solamente en la iglesia católica. No, hay otra parte, pero en la iglesia primitiva hay diácono. Venimos con obispo y con diácono. Existía en la iglesia primitiva. La iglesia católica es la iglesia de la Biblia. ¿Estamos claros? Ve la cita de las herramientas que estoy dando, o que el Señor les está dando. No soy yo, Isao. Tiene que, abran sus corazones, porque el que tiene que crecer en ustedes es Cristo, y lo que están recibiendo no es para pelear, acuérdense, es para responder con cariño, amor y respeto, si le piden razón de su fe, y de todos modos para evangelizar, para enseñar a sus hermanos en las comunidades, para que no los engañen, Ustedes están haciendo este trabajo de formación muy importante para esa misión de salida, la iglesia en salida, sinodal en salida. ¿Dónde quedé? En 1 Timoteo 3:8. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Algo interesante. Pablo compara a la iglesia de Cristo con un matrimonio. Algo interesante. Efesios 5:23. Vamos a ver cómo vemos esto aquí ahorita. El hombre es cabeza de la mujer, Ajá. como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Ajá. Escuchen. Que la esposa pues se someta en todo a su marido. Ay. ¿Y ahora cómo hacemos? Para ahí. Para ahí, yo me allá, espérate. No hace todavía. Repítame eso ahí. Yo lo estoy diciendo. La voy a mandarle otra vez. No, yo voy a mandarle otra vez. ¿Qué dice ahí? Como la iglesia se somete a Cristo. Pero ¿cómo se precisa la parte que estábamos hablando? Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta dar la vida. Por eso es que yo doy la vida por ella. Que diga lo contrario, ¿eh? Cuidadito, Ay, Dios mío. cuidadito, está delicadito el asunto. Pero, mujeres, ustedes se asustaron ahorita, estaban asustadas. Oye, no puede ser. Ya a la casa iba ya calladita sin decir nada. Sigamos. ¿Está listo? Ya, espérate, ya. ¿Alguien falta aquí? Sí, yo. Por firmar. ¿No falta más nadie por firmar por allá? Por firmar la lista falta alguien. Bien. Dale, sí, sigue.
Fíjense si no es importante la iglesia, fíjense si no es importante. Como Según la Biblia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, Ah, sigue. pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Señores, ¿la iglesia es santa o no es? Pregunto. Pero bueno, tenemos una cuerda de pecadores como nosotros. Hay una cuerda de pecadores como nosotros. ¿Pero por qué es santa? Porque Cristo la fundó. Y la bañó en el agua y la palabra. Él la purificó en el bautismo y con la palabra de Dios. La purifica con el bautismo y la palabra de Dios porque se quiso dar una iglesia santa, sin arruga, o sea, sin fatiga, sin cansancio, porque Él es quien está con la iglesia. Y que la alimenta, mire, para que ustedes vean. Sigue. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Debemos amar a la iglesia entonces también. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Alimentamos nuestro cuerpo y lo cuidamos. ¿Y qué es lo que hace Cristo con la iglesia? Escuchen. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Jesucristo entonces cuida a la iglesia, la alimenta y la cuida a la iglesia. Leímos Efesios 5 del 23 al 30. Entonces dígame que alguien dice por ahí, no hace falta la iglesia, eso no es importante. Yo vivo solo, sigo a Cristo sin la iglesia. Me reúno en un cuarto con mis panas y leo la Biblia. El Espíritu Santo me inspira. Cuidado con el Espíritu que lo estoy inspirando yo. Mucho cuidado si es otro espíritu. Mucho cuidado si es otro espíritu. ¿Estamos claros allí? Solamente para que vean. Búscale allí, primera de Juan 4:1. Para que vean los espíritus. Examinen los espíritus. No como que me dieron ahorita que uno fundó por ahí una iglesia con un sueño que tuvo o que el Espíritu Santo le dijo. Juan 4:1. ¿Qué dice el apóstol Juan en su carta? A ver. Antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro. Antes de Apocalipsis está las cartas de Juan. 4:1. ¿La encontraron? Sí. Queridos míos, Ajá. no se fíen de cualquier inspiración. ¡Ay! ¿Ves? No se fíen de cualquier inspiración, así no es. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces tenemos que examinar los espíritus para decir vienen de Dios. El que me venga a predicar a mí, yo tengo que examinar si es de Dios o no es de Dios lo que me está diciendo. Porque puede ser otro espíritu del maligno que me quiere sacar de la iglesia de Cristo. Hay falsos profetas. Ese es un tema que lo vamos a ver en el cuarto módulo. Falsos profetas. ¿Estamos claros de eso, no? Ahora, para terminar la parte de la iglesia, en Hechos 1:12 hay algo muy importante que no tienen los demás y que tenemos nosotros. La iglesia de Cristo tiene que tener a alguien allí importante, si no, no es la iglesia de Cristo. Hechos 1:12. Jesús se va, asciende al cielo, y los demás que estaban con él, los discípulos, los apóstoles, las mujeres, se van para el cenáculo otra vez, donde estaban antes. Se ponen allí, se colocan allí. Y oran. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos,
que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaban Pedro. Epa, aquí nomás primero, Pedro, el jefe, el líder, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, van nombrando, Felipe y Tomás, van nombrando, Bartolomé y Mateo, van nombrando, Santiago hijo de Alfeo, ajá, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. ajá. Vamos a ver qué más dice. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Vamos a ver con quién más. en compañía de algunas mujeres, De algunas mujeres, ojo, de de algunas, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. de María. A María la meten con las demás mujeres, la colocan aparte. ¿Por qué será? Porque es la madre del Señor, ¿verdad? Es importante. Entonces, la iglesia que no tiene a María no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Aquí en la iglesia cristiana católica tenemos a María en su puesto, no el puesto de Dios, ojo, que ellos creen que le damos a María el puesto de Dios, no es así. María estaba en un principio con los apóstoles orando. O sea, si la iglesia de Cristo, la iglesia católica tiene a María, esta es la iglesia de Cristo porque es la iglesia de la Biblia, lo que hacían en un principio. Entonces el que no tiene a María y que la trata con desprecio, habla mal, que es un recipiente, que tuvo varios hombres, que tuvo muchos hijos, que eso, algo que una mujer que Dios utilizó allí. ¿Qué es eso? Eso no viene del Espíritu Santo, no viene del Espíritu Santo. Porque acuérdense que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo cosas muy bonitas a María. Eso lo vamos a ver cuando damos el tema de María. ¿Está claro entonces hasta ahorita? Aquí termina el tema que nos comprueba de que hay una iglesia en la Biblia, que la fundó Cristo, que existe y que Pablo dice que en esa iglesia se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos, hasta termina con un amén. Que así sea, no hasta que vengan los protestantes y digan que ahora la iglesia es la de ellos. No, así no es. Es por todas las generaciones, todos los tiempos, amén. Podrán decir lo que sea. ¿Qué le parece la primera parte? ¿Qué hora es? 7:33. 7:33. 7:30. 6:30, 7:30. Puede ser que me toca el liderazgo de Pedro. Para terminarlos en 2 días tengo que dar el liderazgo de Pedro ahorita. Vamos, Juan 1:42. Juan 1:42. Vamos a hablar ahora del líder. Si Jesucristo quiso dejar un líder o no quiso dejar a nadie. O el líder soy yo, un representante de él en la tierra. Juan 1:42. Juan 1:42. Juan 1:42. ¿Qué tema tocamos? El liderazgo de Pedro, el primado de Pedro. Anterior a estábamos hablando de la iglesia. La iglesia de Jesús existe, es importante. Y ahorita vamos a hablar el primado de Pedro. Juan 1:42. Se encuentra Andrés, hermano de Simón, que después se va a llamar Pedro. Era discípulo de Juan el Bautista. Y Andrés quiere presentarle a Jesús. A Simón, a su hermano. Cuando se encuentran de frente, Jesús le dice algo a Simón. Fíjense, escuchen. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ajá. Le cambió el nombre a Simón por Kefas. En arameo, ojo, Kefas significa piedra o roca. En arameo no hay diferencia de tamaños o de género, así todo lo englobaban en una
palabra. Kefas, piedra, roca, sea mediana, grande, pequeña, en arameo. ¿Estamos claros? Entonces Jesús le habló en arameo a Pedro y le dijo, tú eres piedra, o sea, tú eres Kefas, que eres piedra, eres roca, eres piedra pequeña, todo englobado en una sola palabra. ¿Sí está claro, no? Ok. Él le cambia el nombre porque va a cumplir una misión importante. Simón, el que escucha. Simón significa el que escucha, o Dios escucha. Le cambia el nombre por Kefas, va a cumplir una misión importante. Va a ser fundamento, la base, no el fundamento de salvación, no. La base como fundamento para donde Cristo va a edificar y va a construir la iglesia, que es otra cosa. No como fundamento de salvación. Lo que el fundamento de salvación es Cristo. Entonces, le cambia el nombre como Abraham. ¿Cómo se llama Abraham? Al principio. Abraham. ¿Y Dios se lo cambia? Por Abraham. Padre de muchedumbre. ¿Y Jacob? Jacob. Israel, señores. Israel viene de Jacob. Israel. Jacob, Israel, el que luchó con Dios. ¿Estamos claros allí? Esto lo estamos aprendiendo hoy. Y no lo sabía. Un silencio genérico aquí. Un silencio genérico. Pasó un ángel por ahí. Y ahora Simón se lo cambian por Kefas. ¿Estamos claros? Ok. Ahora llega el momento que se encuentra a Jesús con sus apóstoles, están todos reunidos, y le va a decir a Simón algo muy importante en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Recuérdense que anteriormente le acaba de cambiar el nombre de Simón por Kefas, que significa piedra, roca o Pedro, que es lo mismo. Pedro es lo mismo. Y ahora yo te digo, escuche. Tú eres Pedro. ¿A quién está hablando? A Simón Pedro. Entonces, tú eres Pedro, o sea, tú eres Kefas, ¿sí o no? Le acaba de cambiar el nombre, le está hablando a Pedro, tú eres Kefas, le habla a él, no a una piedra que está ahí, tú eres Kefas. O sea, piedra. Y sobre esta piedra. Y sobre esta Kefas, o sea, sobre ti, que eres la piedra, que te acabo de cambiar el nombre. Edificaré mi iglesia. Edificaré mis iglesias. No, hay un error ahí. La Biblia de aquí dice mis iglesias. No, Pedro, no invente. ¿Cómo es entonces? Mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo entonces? Una sola iglesia. ¿Y por qué hay muchas iglesias por ahí? Porque el hombre soberbio se separa cuando no está de acuerdo con algo. No le gusta obedecer lo que Dios manda a través de la iglesia. O porque alguien lo trató mal en la iglesia y me dolió. Me voy de la iglesia. Mi iglesia, una sola. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta Kefas, o sea, sobre esta piedra que eres tú, edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia sobre Pedro? Jesús. ¿Quién la va a construir sobre Pedro? Entonces Pedro es la base, el fundamento, donde Jesús va a construir y va a edificar la iglesia. ¿Estamos claros? ¿Qué más dice ahí después, Yomar? ¿Tú eres Kefas del Pedro? ¿Tú eres...? Ya va. Y los poderes de la muerte jamás. De las llaves. Antes. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esta cita toda es importantísima. Yo te daré. No me pude llevar. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, si Jesucristo dijo que la iglesia nunca iba a ser vencida, ¿por qué yo voy a creer en alguien que me diga que la iglesia es la luterana, que la iglesia es la calvinista,
que la iglesia es el tuche del evangelio cambia, que la testigo de Jehová, que aquella y que la otra, que la denominación es tal. Si Jesús dice que no será vencida, jamás. ¿A quién le creo? ¿A ellos o le creo a Cristo? Muerto todo y terminada la corrida. Le creo a Cristo. Jamás será vencida. Es una profecía de Cristo. Jamás será vencida. Le creo a Cristo. ¿Qué más? Yo te daré las ¿Qué más le llaves. dice Jesús a Pedro? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que Ya, ates en ajá. la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el ¿Qué cielo. le da Jesús a Pedro? Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué representan las llaves? Autoridad. La autoridad se la da a Pedro, no se la dio a Lutero. No se la dio a Juan ni a Santiago, ni a Bartolomé, ni a ningún medio. Se la dio a Pedro, el primer papa. El primer papa se la dio a Pedro. Eso significa la llave de autoridad. ¿La palabra papa está en la Biblia? No. ¿Qué significa papa? Un padre, un papa, un papá, perdón, un padre o papá. Padre de todos. Eso es el papa. Ya vamos a ver en la Biblia que sí aparece la palabra padre. Padre. En la Biblia con respecto a esta cita. Entonces, la llave del reino la tiene Pedro. Jesús se tiene que ir, tiene que dejar a alguien, deja a Pedro y le da las llaves. La autoridad tienes tú. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En la cultura judía, en aquel entonces, era lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido. Eso significa atar y desatar. Lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido. Toda esa autoridad la tiene Pedro, el jefe. Ahora, esto está así aquí escrito, pero si yo me voy a Isaías 22:19, Antiguo Testamento, piense cómo Mateo coloca esto aquí. Es el único evangelio que tiene esta parte con Pedro, el único evangelio. Isaías 22:19. Lo que Jesús hizo con Pedro, lo hacía el rey en el palacio con el mayordomo, en el palacio de David. Lo que Jesús hizo con Pedro, el rey lo hacía en el antiguo pacto, por supuesto, en el reino de aquí de la tierra, en el palacio. El rey se iba y dejaba a alguien encargado, a un mayordomo. Y dígame el paralelismo, si eso no es de esta cita con la que vimos ahorita de Mateo. Vamos a escucharla para que veamos. Isaías 22:19. Isaías 22:19. Si quieres los alumbres a ellos también, Ruth. Isaías 22:19. Para que salgan el Te video. destituiré de tu puesto. Había alguien que estaba encargado, tenía un puesto en el palacio. Si el rey se iba, había alguien con un puesto en el palacio. Y te quitaré tu cargo. Ah, esa persona tenía un cargo en el palacio, el mayordomo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquín, Ajá. hijo del Hilcías. Le pasaré tu traje. Tenía un traje también. Le pasaré tu traje. Le colocaré tu cinturón. Tenía un cíngulo, un cíngulo, un cinturón. Y le confiaré tu cargo. Y le confiaré tu cargo. Y Escucha. será un padre. ¿Será qué? Un padre. Entonces, papa es un papá, un padre. Para todos los habitantes de Jerusalén. Ese mayordomo era padre de todos los habitantes de Jerusalén. ¿Y de qué más? Y para la familia de Judá. El Papa es un padre para toda la Iglesia Católica en el mundo entero. Entonces Y la palabra, pondré- la palabra Papa sale en la Biblia. Aquí está el padre. Es un padre para nosotros. ¿Qué más? Y pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Le entregó las llaves del reino de los cielos. El rey cuando se iba le entregaba al mayordomo las llaves del reino. ¿Están viendo el paralelismo? Cuando él abra, Cuando él abra, nadie podrá cerrar. lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces,
¿Vieron Leímos estas dos citas qué importantes son? Isaías 22, Lo que Jesús hizo con Pedro lo hacía el rey aquí en la tierra con un mayordomo en el palacio. Isaías 22, del 19 al 22. Isaías 22, del 19 al 22. Dígame si la conciencia se le está abriendo más o no. ¿Sí o no? ¿Le está gustando lo que están escuchando o no? Bueno, pues si no lo estudian, se le puede olvidar. Hay que estudiarlo, ¿no? ¿Estamos claros allí entonces? Vamos con Juan 21:15. Juan 21:15. Ese contexto es el siguiente. Jesús resucitó y se le aparece a los apóstoles en la orilla del lago. Se le aparece a los apóstoles y le va a hablar a Pedro. Le va a decir algo a Pedro. A Simón Pedro. Es muy importante lo que Jesús le va a decir. Uno, 21:15. Jóvenes, pilas, futuros evangelizadores, futuros centinelas, vigilante, centinela es un vigilante. Y vigilar a nuestros hermanos, hay que estar pendiente de nuestros hermanos, cuidar la iglesia, centinela de la fe, cuidando la iglesia, a sus hermanos, formándolo, para que nadie los engañe. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas más que estos? Me amas, la palabra que usa. ¿Me ama más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Pedro le dice, tú sabes que te quiero. No le dice, te amo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús, subrayen allí, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Sí. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿quién debe apacentar y llevar a buen pasto? A llevar a las ovejas y a los corderos a buen pasto, a darle buen alimento, pastecito verde, verdecito, cuidarla, ¿verdad? A buen pasto, eso significa. ¿Quién tiene la autoridad dada por Cristo de pastorear las ovejas y los corderos de Cristo? No de cualquier pastor, no de cualquier iglesia, las de Cristo. Pedro tiene la autoridad de hacerlo, de pastorearlo. Ninguna otra persona. Claro, en la iglesia muchos de nosotros, pero digamos el liderazgo, ¿no? Pedro tiene el liderazgo de pastorear las ovejas y el cordero. Las ovejas son las más crecidas en la fe, sacerdote, obispo, pero los corderos son nosotros que apenas empezamos a crecer, a saborear, porque estamos pichoncitos, ¿cierto? Esos son los corderos y las ovejas. Esa es una de las cosas. Hay dos cosas más que podemos sacar de esta cita bíblica. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me lo dice? que Pedro es Pablo. No, sí, pero hay dos más. ¿Quién me lo dice? Creo que Pedro es la iglesia, ¿no? No, Y las ovejas, no. te pregunto 3 veces que si te... Ajá, pero ¿por qué? ¿Tú me amas? ¿Por qué? Porque lo negó 3 veces. Ajá, esa es una. Como Pedro nega 3 veces, Jesús le hace decir 3 veces que me amas, si me amas o me quieres. Ya, Pedro, deja la depresión, compadre.
Sal de esa que anda, esa tristeza, y ponte a trabajar, pastorea el rebaño, pastorea la oveja. Ya no sigas con la depresión, ya me negaste, yo te perdoné. Pedro, trabaja. Así nos ponemos otra vez, nos quedamos quietecitos y no hacemos nada. Vamos a trabajar, a pastorear a la iglesia. Esa es otra, ¿no? Lo negó 3 veces y le hace sacar 3 veces que lo ama o que lo quiere. Y la otra es que... Tú lo sabes todo. No. Jesús le dice 2 veces que me amas, y Pedro, ¿me quieres? Perdón, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, y en la última, tú sabes que te quiero. La tercera vez Jesús que le dijo que si lo amaba o lo quería. No, que si lo quería. Jesús se bajó al nivel de Pedro, porque Pedro no quería llegar al nivel de él, porque lo había negado. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se baja. Así se baja Cristo con nosotros, a nuestro nivel. Ven la cita como uno la lee así y no pasa nada, no, se le sacan 3 cosas, 3 interpretaciones, que son válidas las 3, son válidas las 3, demostrado aquí. ¿Está claro? Espero que bueno que te claro esa cita. Vamos así con otra más. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Los apóstoles están reunidos todos con Jesucristo y Jesucristo le va a decir le va a dar una información a todos los apóstoles, una información. Veremos qué dice Jesucristo a los apóstoles aquí. 22:31. Lucas 22:31, importantísimo. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Aquí vamos a ver primado de Pedro también, primado de Pedro. Lucas 22:31. Dale. Simón, 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 habla con Pedro. mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás ha pedido permiso a Dios para sacudirlo a los 12 apóstoles, como el trigo que se limpia, sacudirlo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Hasta ahí. Pero Cristo, aunque Satanás pidió permiso para sacudirlos a todos, Jesucristo no va a rogar por todos. ¿Por quién va a rogar? Solamente por Pedro. ¿Por qué por Pedro? Porque es el líder, es la cabeza. Y si la cabeza comete errores, o sea, la fe cae, todo el mundo va por su cuenta. Si la cabeza que mantiene la unidad se desvía, todo el mundo va por su cuenta. ¿Sí lo vemos? Sí. Por eso le dice, voy a rogar por ti. ¿Quiénes de los que están aquí están orando por el Papa? Para que se mantenga firme, por sus intenciones, para que su fe sea sólida. Hay que orar por el Papa. Pero también ahí dice otra cosa, más adelante. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro, cuando vuelvas, tú vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Cuando vuelvas de dónde? ¿Y que salió para comprar pan a la panadería? Ya. ¿Cuando vuelvas de dónde? De la negación, de la tristeza, de la depresión, que ya lo vimos ahorita, ¿no? Cuando vuelvas, vas a fortalecer a tus hermanos. Y actualmente, cuando Pedro muere en Roma, en el Vaticano. ¿Quién es Pedro en el Vaticano? El Papa León ahorita es Pedro. Cuando murió Pedro en Francisco, ¿quién vino a fortalecer a sus hermanos? Pedro otra vez, pero en el nombre del Papa de León. Vino a fortalecer a sus hermanos. ¿Están viendo cómo se maneja, cómo es la interpretación? Esta es la interpretación de la iglesia, no la mía. Yo no vengo a decir el evangelio de Pedro, no. Este es el evangelio de Cristo, el de la iglesia. Yo tengo que enseñar lo que enseña la iglesia, no lo que enseño yo, o lo que yo crea, me parezca a mí, o le parezca a otro. Si no es. ¿Está claro esto aquí? ¿En cuál estamos? En Lucas 22, 31. Lucas 22:31. Vamos a ver si la autoridad de Pedro siguió después de que Cristo se murió, resucitó y se fue. No, esa es la... Ahorita leímos Lucas 22:31. Vamos a ver ahora
Ya le voy a decir. Quiero que me diga alguien, por favor. Alguien que me diga. En la cita anterior hasta el 32, del 31 al 32. Alguien que me diga cuál fue el apóstol número 12, que no es Judas. ¿Cómo? ¿Quién dijo así? ¿Lo ves la cara? El número 12 fue Mateo. Mateo. Matías. Matías sustituye a Judas. Es la primera sucesión apostólica, es esa. En Hechos de los Apóstoles, anoten, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, Pedro se para decir algo. Y vamos a escuchar a ver si alguno de los que estaban ahí reunidos en oración, como lo vimos ahorita, Hechos 1.15. Hechos 1.15. Sí. Vamos a ver si cuando Pedro se para hablar de esta lección, si alguno le dice, ¿quién te dio permiso a ti para hablar aquí? ¿Quién te dio tu autoridad para hablar aquí? Alguno a lo mejor se para, puede ser que diga la Biblia, ¿no? Que a lo mejor se para alguno y dice, Pedro, cállate. O puede ser que alguien dice, no dice nada, se quedan callados y lo dejan hablar. Por algo será, no sé. Dale. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Ahí lo paramos y brincamos al verso 21 ahora. Ahí ponemos punto. Del mismo capítulo 1, ponemos punto. Ahorita leímos y del 15 al 17. Del 15 al 17.21. O sea, quiere decir que lo demás no lo vamos a leer sino hasta el 21. Ya, tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros. Tenemos que escoger a un hombre, dice Pedro. Hay que agarrar a alguien, hay que tomar a alguien que sustituya a Judas. No, Pedro, así no es. Soy yo el que tengo que hacerlo. No, ninguno dice nada, están calladitos, están calladitos. Sigue. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Ese apóstol nuevo tenía que haber vivido con ellos desde el bautismo de Juan, que Jesús se bautizó con Juan, hasta el momento en que fue elevado, o que se fue él para el cielo, en ascensión. Ese tiene que haber vivido toda esa etapa para poder ser testigo real, vivencial de la vida de Cristo. Sigue. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces, el primer sucesor apostólico fue Matías. Sucede a Judas. ¿Quién le dijo a Pedro, cállate la boca? ¿Quién te nombró a ti jefe aquí? Pedro tomó la palabra y se acabó. Dijo todo hasta el final. Y todo el mundo amén, pues. Pedro sigue siendo el líder después que Cristo se va. ¿Se dan cuenta? Según la Biblia. Hechos 2:14. Llega el Espíritu Santo, Pentecostés. Llega el Espíritu Santo. Y salen los apóstoles a hablar, se le quita el miedo. Y veremos quién es el que se para a hablar primero.
Hechos 2:14, allí mismo donde estábamos ahorita. Hechos 2:14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: Suficiente. El discurso, ustedes mataron al Mesías, conviértanse, arrepiéntanse para que reciban el Espíritu Santo, háganse bautizar. Ese es el discurso de Pedro, ¿no? Pero Pedro se paró ¿con quién? Con los 11. ¿Quién representaba a los 11 allí? El líder es Pedro. Lo sigue siendo en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles después que Cristo se fue, cuando está la iglesia naciendo. ¿Estamos claros? Hechos, hablamos de Hechos 2, ¿qué ahorita? 2:14. 2:41. Y está hablando Pedro, y Pedro sigue hablando. Y aquí la Biblia dice algo importante de Pedro. Hechos 2:41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Los que escucharon la palabra de Bertucci, De Pedro. no es pues. Los que escucharon la palabra de Martín Lutero, De Pedro. de Elena de White, de Pedro, la palabra de Pedro, la prédica de Pedro, de la cabeza visible, del líder, habló allí y se bautizaron 3,000 personas. El líder habló y se bautizaron 3,000 personas. Hechos 2:47. Esas personas que se bautizaron y se iban convirtiendo, ¿a dónde entraban? Vamos a ver, ¿dónde entraban? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Esas personas que se iban convirtiendo, que se iban bautizando, la agregaba el Señor, o sea, Dios, porque Pedro predicó a la comunidad. ¿A cuál comunidad? A la iglesia. A la iglesia, que es una comunidad. La iglesia es una comunidad de comunidades. No fundó Cristo, no empezó Cristo con 12. Quiso ser comunidad, no vivir solo. Entonces los que se iban salvando, o los que se querían salvar, los agregaba el Señor a la comunidad, o sea, a la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Hechos 5:15. Ora por ahí. 8:3. Ya estamos terminando. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro. ¿Cómo? ¿Dónde iba a pasar quién? Pedro. Todo el mundo se metía ahí, en camilla, por donde pasaba quién? Pedro, el jefe, el líder. Todo el mundo pendiente de Pedro. Para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. ¡Wow! Todos querían que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos para quedar sano. Y vamos a decir, ¿eso pasaba o no pasaba? Acudían multitudes a las ciudades vecinas, a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Señores, por la sombra de Pedro, todos, o hay alguno que no se sanaba. Todos eran sanados. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro seguía siendo el líder. Aunque Pablo salía y predicaba a los paganos, porque era un líder, sin embargo, Pablo siempre llamó a Pedro como Cefas. No lo llamaba Simón, Cefas o Kefas, porque él sabía que Cefas, Pedro, Jesucristo lo puso de líder. Cuando Pablo tenía dudas, se lo vamos a ver en otro momento, habían discusiones y dudas, iba a Jerusalén a preguntar a los apóstoles si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. No era por su cuenta, como los pastores o luteros que se fueron porque le dio la gana, no hicieron caso a la iglesia. Pablo no era así. Entonces, hermanos,
con esta cita terminamos el liderazgo de Pedro. Vimos la iglesia existe, es importante, está en la Biblia. Y vimos el liderazgo de Pedro bíblicamente hablando. ¿Qué le pareció esta mitad del tema de la iglesia? ¿Les gustó? No quieren venir mañana. ¿La semana que viene quieren venir? ¿Quieren venir? Les voy a decir una cosa. A medida que pasa el tiempo van a querer más y más y más. Porque van a descubrir muchas cosas aquí que ustedes no saben. Que no sabían. Hoy saben algo. Poco a poco. Pero pónganlo en oración. Oren. Anoten. Porque el cuaderno lo voy a revisar yo más adelante. Anoten. Se van. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo vinieron y cómo se van? Pero la emoción no puede quedar allí, en pura emoción, no. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro sendero. Esa es la palabra de Dios. Vamos a cerrar cuántas citas para irnos. Segunda Timoteo 2:1. Esto es lo que deben hacer ustedes y lo que hacemos los centinelas de la fe. Esto es lo que hacemos los centinelas de la fe. 2:1. Y lo que van a hacer ustedes en un futuro, cuando sean centinelas, cuando vayan a evangelizar, cuando vayan a predicar, a fundar comunidades. Ustedes están aprendiendo esto y se sienten gozosos, llenos de que descubren algo que no sabían. Y eso vale. Pero vamos a ver si nos quedamos hasta ahí nada más. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, ¿Oído? confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Ustedes vinieron aquí y lo que recibieron de nosotros, los centinelas de la fe, de Dios a través de nosotros, centinelas de la fe, lo que ustedes recibieron y aprendieron, deben llevarlo a otros, para que esos otros se lo lleven a otros. Y a otros, es una cadena, ¿ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Si hacemos como el del talento que llegó y lo escondió bajo la tierra, nos van a pedir cuenta. Nos van a pedir cuenta de que escondimos el talento. ¿Entiendes? Ahora, eso es fácil. Sigue. Creo que se me pasó. 2-1 adelante. Pero síguelo más adelante. Segunda Timoteo 2:1. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Ya. Van a venir dificultades para predicar, para evangelizar. Ahora en adelante se le van a presentar dificultades. Porque hay uno que no quiere que usted salga de aquí a sacarle del error a los demás y a formar a los que están en la ignorancia. ¿Quién es ese? El enemigo de Dios, que es el diablo. No quiere que ustedes salgan a evangelizar, a predicar. Quiere que ustedes se permanezcan en la ignorancia y que ellos permanezcan en el error, en la ignorancia, para que los que están en el error saquen a ellos de la iglesia católica y lo metan a protestantes. Leímos segunda de Timoteo 2, del 1 al 3. Bueno, hemos terminado. Esta primera parte del tema de la iglesia. La semana que viene vamos a hablar de la autoridad, del depósito de la fe, de la unidad, si Cristo quiso la unidad o la división, y así, si todo está en la Biblia o no está en la Biblia, ¿cómo es eso? ¿Entiendes? ¿De dónde salieron ellos? Todo eso lo vamos a hablar la semana que viene. Espero que este mensaje haya llegado, que le haya gustado, y que se vayan gozosos de aquí, pero con Cristo en su corazón. No con nosotros, con Cristo en su corazón. Solamente somos instrumentos. Y a nosotros nos apasiona hacer esto, enseñar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién quiere hacer la oración de acción de gracia por lo que aprendimos hoy? Que pase por aquí, no tenga miedo. No pasa nada. Vamos a darle gracias a Dios porque no aprendimos nada hoy, por favor. Aprendimos mucho. Entonces, Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Aquí está el micrófono. ¿Quién quiere dar gracias a Dios hoy
Venga, por favor, uno. Ajá. Hagamos. Sí, Todos paraditos para despedirnos de nuestro Señor. Oh Dios, hoy nos encomendamos al Espíritu Santo, especialmente toda esta comunidad de esta parroquia, la que está en estos momentos recibiendo tus conocimientos y todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Damos gracias por todos los conocimientos que recibimos el día de hoy. Cultívanos, enséñanos, danos todo el amor, la paz, la sabiduría, la fortaleza que necesitamos para continuar en este gran taller. Gracias, Señor, te damos. Danos esa fortaleza, sobre todo esa fuerza para poder cumplir con todo lo que tú quieres que nosotros cumplamos. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿El Padre está ahí? No está. ¿El Padre no está por ahí, el Padre? Que el Señor nos bendiga, pues. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, el Señor nos bendiga. Amén.